Hola, estudiantes de la maestría en Derecho Penal. Este es el video referente a la semana 2 de nuestras actividades en este bloque de la materia Teoría del Derecho Penal. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca del jus puniendi. Es muy importante tener en consideración acerca de este tema que presenta, por supuesto, varios enfoques desde los cuales se puede estudiar. Vamos a comenzar por hacer una distinción muy importante entre el jus puniendi y el jus penale, que sería la segunda, es decir, el jus penale referido al sistema de normas en su contenido objetivo que regulan los delitos, las penas y las medidas de seguridad que son aplicables a esos delitos o a esas conductas antisociales. Y por su parte, el jus puniendi, que es el que vamos a analizar el día de hoy y del cual tenemos aquí una definición, podemos entenderlo como el derecho a castigar del Estado. Doctrinariamente se le ha llamado de esta forma a partir de este latinismo que, si ustedes se dan cuenta, pues se refiere justamente al derecho a castigar, puniendo y castigo, una facultad que se le otorga al Estado para imponer una pena o bien una medida de seguridad, que además tiene rango constitucional y que se integra por un sistema no solamente de normas, sino también de principios. Estos principios pues se pueden analizar desde el punto de vista negativo como limitativos del derecho a castigar, a través de los cuales hay una barrera para que no se cometan arbitrariedades por parte de aquellas autoridades que se encargan de justamente la aplicación del jus penale. Pero esta legitimación o esta justificación que tiene el Estado para imponer penas y medidas de seguridad cuando se cometen delitos es lo que vamos a entender justamente como el jus puniendi. Ahora bien, el Estado tiene esa facultad de castigar y la podemos entender en dos sentidos. En el primer sentido, pues encontramos que el Estado puede legislar y pues dice la doctrina, de ello se encarga el Parlamento. Sin embargo, bueno, ustedes saben que nuestro sistema jurídico no es el Parlamento, sino el Poder Legislativo el que se encarga de elaborar las leyes. A través de esta actividad legislativa se traduce la voluntad del Estado de recoger tipos penales en aquellas conductas que son intolerables y que recaen sobre bienes jurídicos relevantes que resulta imprescindible proteger con mayor severidad. Es entonces que tenemos en la ley penal la plasmación del tipo y de la pena tipo. Y de aquí se deriva el segundo sentido del jus puniendi, que consiste en encargar esta aplicación al órgano jurisdiccional. Por supuesto, vamos a ver en el transcurso de esta presentación que ese ejercicio del jus puniendi por parte del órgano jurisdiccional está muy relacionado con la división de poderes, es decir, por un lado el poder legislativo, que crea las normas aplicables al tema, y por otro lado el Poder Judicial que las aplica a los casos específicos. Y vamos a ver que en el caso del derecho penal también interviene el Poder Ejecutivo a través de la justamente ejecución de esas penas. Entonces son diferentes ámbitos, como les comentaba, los que debemos tomar en consideración al hablar de esta temática. Hay una serie de principios que además tienen rango constitucional y que regulan el jus puniendi. Estamos refiriéndonos concretamente al principio de legalidad, culpabilidad, humanidad, proporcionalidad, intervención mínima, igualdad, resocialización, presunción de inocencia y otros principios que son protectores del individuo frente al poder estatal. Estos principios los vamos a analizar con mayor detalle en una unidad posterior, pero hoy nos vamos a enfocar en dos importantes principios que son el de legalidad y el de legitimación en los diferentes ámbitos del ejercicio del poder público en sus diferentes niveles. Es por eso que en el derecho mexicano el jus puniendi se rige también por estos principios. Es en un inicio
el poder constituyente, el que tiene la legitimación para establecer en la Constitución y por supuesto en las leyes secundarias. Obviamente ahí ya no sería el poder constituyente, sino los poderes constituidos, concretamente el poder legislativo cuando se trata de la elaboración de las leyes. Y estos principios constitucionales que se encuentran plasmados en esta norma fundamental que es justamente la Constitución, establece limitantes y establece parámetros para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial al momento de ejercer el jus puniendi. Es la necesidad social la que otorga legitimación al poder legislativo para que éste pueda ejercer, el jus puniendi mediante justamente la emisión de las normas penales. Una vez que el poder legislativo ejecuta su jus puniendi mediante la elaboración de las leyes penales, sigue el ejercicio por parte del Poder Judicial y este se traduce en la elaboración de la sentencia penal. En este segundo nivel de ejercicio encontramos que la legitimación proviene de la comisión del injusto por parte del particular, que se encuentra previsto como delito y por el cual se hace acreedora una sanción. Entonces, el primer punto es que la conducta antisocial se encuentre tipificada como delito en las leyes que elabora el Poder Legislativo, para que de ahí el Poder Judicial, cuando una persona comete esa conducta que se encuentra tipificada como delito, proceda a la sanción del mismo mediante la imposición de una pena, pero es evidente que en estas acciones, además de que están involucrados en su ejercicio los diversos poderes, tiene que haber un marco normativo y tiene que haber un conjunto de principios que regulen justamente estas actuaciones de las autoridades para que no se constituyan en violatorias de los derechos de los particulares. En este sentido, en la intervención del Poder Judicial, la legitimación la encontramos en que el delito se encuentre totalmente comprobado por parte del órgano acusador y en la etapa final de la ejecución del jus puniendi es en donde ya interviene el Poder Ejecutivo. En esta intervención del Poder Ejecutivo encontramos que la legitimación está en la subsistencia del delito plenamente probado, es decir, en la subsistencia de la particular y concreta legitimación judicial. ¿Qué significa ello? El Poder Judicial en su actuación ya se encargó de acreditar plenamente la imputación del injusto y su responsabilidad a una persona y por tanto el Poder Ejecutivo como consecuencia va a aplicar o a ejecutar la sanción que ya impuso el Poder Judicial. Esto lo estoy comentando por supuesto en términos muy amplios. Existen diferentes órganos que están involucrados en la sucesión de las diferentes etapas, como ustedes ya saben, pero en términos muy generales esa es la actuación que dará al mismo tiempo y requerirá también la legitimación de la que estamos hablando en el marco de la legalidad. Todo ello se encuentra íntimamente relacionado y solamente pues tenemos que ir identificando en cada caso de dónde proviene la legitimación y de dónde proviene la legalidad en el ejercicio del jus puniendi. Es en esta concepción de la justicia penal que resulta muy evidente esta necesidad de que exista un subsistema de prevención no penal donde además de prevenir la antisocialidad se confiera racionalidad al ejercicio del jus puniendi en todos sus niveles. Identificamos entonces dos subsistemas de prevención. El primer subsistema es el subsistema de prevención del delito social, en donde concretamente en el material de la semana pasada hablábamos de que existen estas concepciones que le atribuyen al derecho penal una función preventiva y esa función preventiva cuando es general la encontramos justamente en las normas como una amenaza ante la comisión del delito, pero también existen posturas que le atribuyen
al derecho penal una función de prevención especial. Sin embargo, eso es desde el ámbito del derecho penal, pero también existe este subsistema de prevención social que no es una prevención penal, sino que tiene que ver con las acciones sociales que van dirigidas a la prevención del delito y que por supuesto se dan antes de que se cometa la conducta delictiva. La prevención general también se da previo a la comisión de la conducta delictiva, puesto que solamente consiste en la emisión de la norma. Pero ya estamos en el ámbito del derecho y con el subsistema de prevención social nos referimos a que no necesariamente está en el ámbito del derecho, porque como lo estamos mencionando es social, pero además porque no pertenece al ámbito de las normas penales. Y cuando hablamos de la prevención penal, ahí por supuesto sí nos estamos refiriendo al ámbito de las normas penales que cumplen esta función de prevención general y prevención especial, dependiendo de la etapa en la cual se encuentre, pero ustedes ya pueden ir identificando esta gran relación que existe entre los dos subsistemas, la importancia de ambos subsistemas y también, por supuesto, la función que cada uno de ellos cumple para evitar la comisión de los delitos. Les comentaba que nos vamos a enfocar en esta parte del jus puniendi, perdón, básicamente en este momento en dos principios rectores que son el de legalidad y el de legitimación. Por lo que hace al principio de la legalidad, pues bueno, tenemos ya la concepción de que todos los actos de los titulares del poder público se deben ejecutar en un marco de legalidad racional. El ejercicio del jus puniendi, por supuesto, además requiere legitimación y racionalidad. La legalidad varía en función del nivel de ejercicio del jus puniendi. Tenemos una legalidad en el ejercicio legislativo, una legalidad en el ejercicio ejecutivo y otra en el ejercicio judicial. A nivel legislativo, la legalidad consiste en que se deben cumplir todos los principios constitucionales en la elaboración de las leyes penales. ¿Qué principios son esos? Pues por supuesto, la estricta observancia del proceso legislativo, tal como se encuentra regulado tanto en la Constitución como en las leyes secundarias complementarias al caso, que los órganos que lo realizan se encuentren, por supuesto, legitimados para hacerlo y que en lo sustancial se apegue el contenido de las leyes a los principios constitucionales y no los contradiga, porque en ese caso, pues evidentemente sería una ley anticonstitucional. Por su parte, en el plano judicial, la legalidad se va a colmar en el cumplimiento previo de los requisitos legales y constitucionales que se exigen para llegar a la sentencia. Y por su parte, en la fase ejecutiva, encontramos el cumplimiento de todas las normas jurídicas que regulan la forma de ejecución penal, es decir, la ejecución de las sanciones, ya sean estas penas o medidas de seguridad. Ahora bien, ya enfocado a cada uno de los ámbitos del ejercicio del jus puniendi que ya resaltamos, el primero de ellos es el legislativo. Vamos a ver a qué se refieren estos principios de legitimación y legalidad. En este ámbito, les decía, legislativo, la legitimación va a consistir en que las leyes deben describir las conductas que serán consideradas como delitos y en el de legalidad nos referimos a que las leyes deben describir de manera clara y suficiente el contenido para garantizar plenamente la protección de los bienes jurídicos tutelados que se da tanto de forma explícita como de forma implícita. Aquí hablamos entonces de que el legislador debe elaborar al menos 4 grandes categorías de normas penales. La primera de ellas, las normas para adultos imputables, que debemos entender en términos generales. Un adulto, pues aquella persona que ya tiene más de 18 años de edad
Imputable se refiere a que es una persona que se encuentra en pleno uso y ejercicio de sus facultades mentales y que por tanto puede responder de sus actos, porque recuerden que el delito, en uno de sus elementos positivos, exige que la persona que realiza la conducta que se encuentra tipificada o regulada como delito, pues sea imputable, es decir, que tenga esa capacidad de entender y de querer. La segunda categoría sería de las normas dirigidas a adultos inimputables permanentes, es decir, que ya tienen la mayoría de edad, pero que son inimputables y que por tanto, por el hecho de no poder responder, por el hecho de no tener la conciencia plena de sus actos y por el hecho de no poder comprender el injusto en toda su dimensión, por encontrarse limitado por estas razones naturales, pues se convierten en inimputables permanentes, ¿no? Otra categoría es para menores imputables, es decir, aquellas personas que todavía no cumplen la mayoría de edad, pero que no están privados de inteligencia o que no están privados de sus facultades mentales. A eso se refiere esta categoría doctrinaria de los menores imputables. Pero aquí sí vale hacer una importante aclaración de que la imputabilidad en el ámbito jurídico y referido a la materia penal puede ser natural cuando se refiere a enfermedades mentales y también cuando se refiere a la minoría de edad es natural, puesto que tiene que ver con una razón biológica para ello, es decir, la edad. Es entonces que no hay que crear confusión en este punto porque el menor de edad es inimputable desde el punto de vista de la responsabilidad penal, pero no lo es desde el punto de vista de la responsabilidad social. Es por ello que existe un sistema de normas especializadas que en su caso se aplicarán a aquellos menores que sin encontrarse privados de inteligencia cometen una conducta antisocial y que es concretamente el sistema de justicia para adolescentes. Y la cuarta categoría sería la de menores inimputables permanentes, que serán aquellos menores de edad que sufren de sus facultades mentales y que por tanto pues no se encuentran capacitados para comprender la naturaleza y el alcance de sus actos. Entonces, en estas cuatro grandes categorías, el legislador establece cuáles son las conductas que serán consideradas. En el caso de los mayores delitos, en el caso de los menores conductas antisociales y de qué manera se van a sancionar y en su caso a prevenir. De las normas penales para adultos imputables, desprendemos a su vez otras tres categorías que deben ser previstas justamente por las leyes penales. La primera de estas categorías está constituida por las normas dolosas de lesión, es decir, consumación, ya sea por acción u omisión. Esto es, delitos dolosos, consumados, que causan lesión al bien jurídico tutelado, ya sea por una acción o por una omisión. Tenemos también, en una segunda categoría, las normas que deben regular las conductas culposas de lesión, también por acción u omisión. Ustedes ya conocen esta distinción entre las conductas dolosas, que son aquellas que se encuentran enfocadas a lograr un resultado de manera consciente, y las culposas, que son aquellas en las cuales se logra un resultado típico, en este caso un delito, pero sin que el sujeto que realiza la conducta quiera cometer ese daño, sino que lo hace por descuido o negligencia, los delitos culposos. Pero aquí estamos hablando de esas conductas culposas que causan una lesión al bien jurídico tutelado, ya una lesión consumada, ya sea por acción o por omisión. Y en una tercera categoría encontraríamos las conductas dolosas de puesta en peligro. Aquí es donde ubicamos a los delitos en grado de tentativa, ya sea por acción o por omisión. Recuerden que la tentativa pues es un delito no consumado, que se queda solamente en potencia, pero que sí pone en peligro el bien jurídico tutelado.
En este universo toda norma contiene un tipo y una punibilidad. Las normas penales que van dirigidas a adultos imputables deben ser idóneas en lo cualitativo para que sirvan a esa prevención general de la cual hablábamos hace unos minutos, y también deben ser idóneas en lo cuantitativo para que sirvan a la proporcionalidad con la conducta antisocial. Recuerden que la pena debe ser proporcional al delito. Nuestra Constitución prohíbe las penas inusitadas. Por tanto, todas las penas deberán atender a este principio racional de proporcionalidad. Por lo que hace a las normas penales para adultos inimputables permanentes, las leyes deben prever las medidas de seguridad, y aquí encontramos dos categorías: las normas que regularán las conductas dolosas de lesión con consumación, que solo son de acción, así como las que regulan las conductas dolosas de puesta en peligro, otra vez en grado de tentativa, que solo son de acción. ¿Por qué en este caso solamente son conductas de acción? Bueno, pues queda claro que un sujeto que es inimputable difícilmente, o dice la doctrina, no podrá actuar en grado de omisión porque no es consciente de su actuar. Luego entonces no aplicarían a estas personas esas concepciones de la culpa por negligencia o por falta de cuidado, puesto que no son personas que se encuentren en pleno uso de sus facultades mentales. Por lo que hace a los menores inimputables, ya decíamos que también pueden actuar antisocialmente. No podemos decir que cometan delitos, esto no es correcto, puesto que la conducta delictiva solo puede ser atribuida a los mayores de edad, pero sí pueden cometer conductas antisociales en el mismo sentido que los adultos. Por tanto, las normas que se aplican a los menores imputables abarcarían las mismas categorías que ya enunciamos, y este mismo razonamiento implica las normas para los menores inimputables permanentes, en cuyo caso pues vamos a ver que se aplicarán solamente medidas de seguridad. Por lo que hace al ámbito judicial, la legitimación consiste en la comprobación plena de la existencia del injusto penal y de la autoría del imputado, y la legalidad consiste en la exigencia de que previamente exista una norma penal y por ende exista un tipo penal y una pena que se atribuya a esa conducta, o bien una medida de seguridad que deba ser aplicable a la misma. Y por lo que hace al ámbito del Poder Ejecutivo, el principio de legalidad consiste en que no hay pena sin previa punición, y tampoco hay ejecución de medidas de seguridad sin previa aplicación judicial de las mismas. Es decir, para que el Poder Ejecutivo pueda ejecutar las penas y las medidas de seguridad, estas se tienen que encontrar ordenadas previamente por la autoridad judicial, la que a su vez tuvo que haber comprobado plenamente la existencia de la conducta antisocial y haber justificado la aplicación de la sanción, lo cual tuvo que haber hecho previamente el legislativo al plasmar la norma. Si se dan cuenta, es una cadena sucesiva en la cual el jus puniendi se encuentra en diferentes ámbitos de aplicación: ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno de los poderes tiene que cumplir con los principios de legitimación y legalidad en su ámbito de actuación. Por lo que hace al principio de legitimación en el ámbito ejecutivo, consiste en que no hay pena ni medida de seguridad sin la particular y concreta necesidad social que emana del delito o del hecho típico peligroso. Esto quiere decir que para que a una persona se le apliquen penas o medidas de seguridad, la legitimación es que no siga dañando a la sociedad, que esa persona
sea inmovilizada en algunos casos mediante, por ejemplo, su reclusión en un centro de readaptación social o bien mediante una medida de seguridad como podría ser el internamiento en una institución mental o bien la aplicación de medidas de confinamiento para que no haga daño a alguna otra persona, etcétera. O sea, aquí ya encontraríamos toda la categoría de las diversas penas y medidas de seguridad que van a ir enfocadas justamente a evitar que esas personas que ya incurrieron en la comisión de una conducta antisocial puedan seguir haciendo daño a la sociedad. Muy bien, pues ese es el Ius Puniendi con sus diferentes principios rectores, con sus diferentes ámbitos de ejecución en los niveles de gobierno ejecutivo, legislativo y judicial. Eh, el contenido de esta temática ya lo tienen ustedes en la plataforma. Y pues les pido por favor que realicen sus lecturas para poder realizar también las diferentes actividades que tenemos encomendadas en esta segunda semana de trabajo. Les agradezco mucho su atención. Soy la maestra Esmeralda Huitrón y nos vemos en el siguiente video. Saludos.